buen día para todos, espero que tengan un excelente día y una semana llena de muchas bendiciones. Hoy vamos a revisar algo importante y es los cambios que introdujo la ley 2466 del 2025 y que modifican todo lo relativo a la ley 50 de 1990 y ley 789 del 2002 y todas las normas posteriores que se generaron producto del tema del Código Sustantivo del Trabajo. Vamos a revisar los aspectos más importantes y más relevantes a tener en cuenta con la introducción de esta norma y que es de gran importancia que ustedes puedan evidenciar al interior de sus compañías si han tomado los cambios necesarios frente al ámbito de aplicación en la entrada en vigencia de esta norma. Es por eso que vamos a dar una vista rápidamente a cada una de las cosas que introduce esta norma. Tengamos en cuenta que esta ley fue aprobada el 25 de junio del 2025 y por lo tal su promulgación y vigencia pues se encuentra activa en este momento desde el día en que fue sancionada por el presidente Petro. ¿Qué es importante tener en cuenta? Uno de los cambios más importantes que tiene esta nueva ley o esta nueva reforma es lo que corresponde al tema de los contratos de trabajo a términos indefinidos. En este caso, los trabajadores deben ser vinculados mediante contratos a término indefinidos y no obstante podrán celebrarse contratos de trabajo a término fijo y por obra o labor determinada. Tengan en cuenta que esto modifica un poco el tema contractual con los empleados o con las contrataciones que ustedes tengan y se preguntarán, ¿yo ya no puedo hacer entonces contratos a términos fijo? Y la respuesta a eso es sí, solamente que la norma introduce unos nuevos cambios que debes de tener en cuenta. Y para que se puedan celebrar contratos a término fijo, deben de constar por escrito. Ojo, si usted no hace un contrato a término fijo por escrito, usted podría verse inmerso a que el tipo de contrato que usted celebró se convierta automáticamente en un contrato a término indefinido. Y tenga en cuenta que dentro del contrato a término fijo que usted vaya a celebrar con su trabajador, no podrá ser superior a un término fijo de 4 años. Podrán incluir prórrogas y esas prórrogas pueden ser automáticas inmersas dentro del contrato y deben de constar por escrito. No pueden ser prórrogas o modificaciones al contrato de manera verbal, sino la norma establece que deben de ser por escritos. Hablamos de una prórroga pactada, en estos casos de los términos escritos, y la prórroga pactada se da cuando el contrato se celebra por un término inferior a un año. Las partes en común acuerdo podrán prorrogarlo el número de veces que estimen necesario. No obstante, después de la cuarta prórroga del contrato no podrá ser inferior a un año de contrato. Y la otra son las prórrogas automáticas que le mencionaba anteriormente. Si con 30 días de antelación al vencimiento del plazo pactado o su prórroga ninguna de las partes manifiesta su intención de terminar el contrato, se entenderá renovada por un término igual al inicialmente pactado o al de su prórroga según sea el caso. En este caso, en los contratos celebrados por un término inferior a un año, la cuarta prórroga será por el periodo de un año como tal. Cuando no se cumplan estas condiciones y requisitos, se entenderá el contrato celebrado a término indefinido. Entonces, es ahí donde tienen que tener en cuenta que todos estos cambios contractuales deben de tener un documento escrito que sustente de que usted hizo esas prórrogas y tenga en cuenta los términos. No puede ser superior. La cuarta prórroga que usted haga de ese contrato se debe entender que es mínimo por un año como tal. Ahora bien, para muchas empresas que celebran contratos por hora labor, es importante tener en cuenta que se pueden celebrar estos contratos por el tiempo que dure la labor o la obra determinada, las cuales deben de constar por escrito y señalar en forma precisa y detallada la labor contratada que se requiere atender. Aquí deben de tener en cuenta que no pueden disfrazarse en contratos laborales con este modelo de contrato si usted no tiene establecidas estas reglas claras. Tenga en cuenta que debe estar por escrito, señalarse el término de vigencia de esa obra o labor y la labor a la que va a ser designado el trabajador con el que usted actualmente tiene algún vínculo mediante este contrato como tal. Cuando no cumplan con estas condiciones o cuando finalice la obra o labor contratada por el trabajador y éste continúe prestando servicios, el contrato automáticamente se entenderá por un contrato a término indefinido, a menos que se trate de una nueva obra o labor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y en la práctica, ¿qué pasa mucho? Que muchas personas contratan a las personas por una obra o labor, pero olvidan el detalle de celebrar nuevos contratos y liquidar el contrato anterior. Entonces, si usted no hace este tipo de trámites como tal dentro de su proceso de contratación con las personas, lo que va a pasar es que el contrato de ese trabajador se va a entender a término indefinido.
¿Y qué sucede cuando esto se vaya a presentar? Usted dirá, pues quizás yo no creo que esa persona me vaya a demandar o vaya a pasar algo con ese trabajador. Si usted no tiene las pruebas necesarias, y como abogado le puedo indicar de que en el derecho todo debe ser con pruebas, demostrar de que usted de que usted tuvo esa relación contractual con el trabajador, de que usted efectivamente finalizó los contratos como correspondía, hizo las liquidaciones como tal en el momento en que finalizó ese contrato de obra labor. Ahora bien, debe tener en cuenta que para una nueva obra que usted vaya a iniciar, usted puede suscribir un nuevo contrato con esta persona, y este contrato adicionado por escrito, no verbal, reitero mucho el término de escrito, en este nuevo acuerdo en el que especifiquen una nueva obra labor, cómo se liquidará el contrato anterior y cuándo se iniciará el nuevo contrato para la nueva necesidad, especificando en cualquiera de los dos casos de forma clara y precisa. Ojo a ese término, claro y preciso, no puede darse a interpretación, y la nueva obra o labor con la que usted está contratando a sus colaboradores. Una de las cosas también importantes que tiene en cuenta y que tiene la entrada en vigencia de este proceso es lo que corresponde a los procesos disciplinarios. Tengan en cuenta que allí deben aplicar todas las sanciones disciplinarias en los procedimientos que usted tenga adecuados y adaptar su reglamento interno de trabajo para que se puedan cumplir una serie de requisitos. Uno, la comunicación formal de la apertura del proceso al trabajador. Usted no puede iniciar un proceso al trabajador de manera arbitraria. Usted lo que debe hacer es notificar al trabajador de que usted le va a abrir un proceso disciplinario dentro de su compañía. La indicación por escrito de los hechos, conductas o omisiones que motivan el proceso. Todo debe ser dentro de unos formatos estándar que pueda manejar usted dentro de su compañía, en donde se establezcan este tipo de procedimientos como tal. El traslado al trabajador de cada una de las pruebas que fundamentan los hechos, conductas u omisiones del proceso. Tengan en cuenta que debe determinar estos tipos de material probatorio antes de interponer una sanción a sus colaboradores. La indicación de un término no inferior a 5 días para que el trabajador pueda manifestar frente a los motivos del proceso, controvertir las pruebas y allegar las que considere necesarias para su defensa. En caso de que la defensa del trabajador sea verbal, se hará un acta que se transcriban los descargos rendidos. Entonces, allí no puede usted simplemente tener en cuenta las decisiones que usted como gerente o como representante de recursos humanos vaya a trabajar, sino que debe dar la oportunidad en ese término que establece la ley de 5 días para que el empleado pueda defenderse, y si considera alguno de sus derechos vulnerados pueda aportar las pruebas necesarias para que pueda continuar en este proceso sancionatorio. El pronunciamiento definitivo debidamente motivado, especificando las causas y motivos de su decisión. Entonces tengan en cuenta que allí usted tendrá que impulsar y tendrá que asesorarse muy bien antes de generar una sanción a sus colaboradores, en determinar que cumpla todo lo que corresponde a las nuevas modificaciones y que no se viole el debido proceso de defensa de su colaborador. De ser el caso, la imposición de una sanción proporcional a los hechos. Es decir, si usted en su reglamento interno de trabajo tiene establecido que esa falta fue una falta grave, gravísima, o que lesionó los intereses económicos de su compañía o de su equipo de trabajo, usted deberá actuar en base a esa proporcionalidad de los hechos que cometió su trabajador, y no puede hacerlo simplemente de manera arbitraria, sino debe estar alineado a su reglamento interno de trabajo. Es por eso que para poder establecer este tipo de faltas, usted debe de asesorarse de un abogado que le pueda ayudar a elaborar este tipo de reglamentos internos de trabajo adaptados a las necesidades de su negocio, y que usted tenga la seguridad que en el momento en que usted vaya a hacer una procedencia contra alguno de sus trabajadores, pues usted no vaya a correr ningún riesgo en el momento en que pueda llegar a ser seguramente demandado por parte de este colaborador. La posibilidad del trabajador de impugnar esa decisión, es decir, que el trabajador tenga una manera de poder replicar esa sanción que usted estableció y pueda impugnar los hechos y determinar por qué los hace de esa manera. Si el trabajador se encuentra afiliado a una organización sindical, podrá ser asistido o acompañado por uno o dos representantes del sindicato que sean trabajadores de la empresa y se encuentren presentes al momento de la diligencia, y estos podrán velar por el debido proceso al final del procedimiento. Esto implica solamente para las empresas que tengan sindicatos y que puedan utilizar este mecanismo de defensa a favor del trabajador para poder determinar el debido proceso que se respete frente a estas manifestaciones.
Este procedimiento podrá realizarse utilizando todas las tecnologías de información como tal, medios de grabación y medios de comunicación que usted tenga en este momento. Es importante tener en cuenta que usted deberá evaluar el número de trabajadores con el que cuenta su empresa, porque la norma establece que el término para que usted pueda modificar su reglamento interno de trabajo a partir de la entrada en vigencia de la ley es de 12 meses contados a partir de su expedición. Ahora, tenga en cuenta que este procedimiento no aplica para los trabajadores del hogar, ni las micros y pequeñas empresas con menos de 10 trabajadores. Ojo, menos de 10. Doctor, tengo 11 trabajadores, aplica todo el acto sancionatorio como les explicaba anteriormente. Esto solo se tendrá la obligación de, en estos casos, cuando esto suceda, usted solamente tendrá la obligación de escuchar previamente al trabajador sobre los hechos en los que usted va a imputarle o va a manejar algún tema de acto sancionatorio. Mi recomendación en términos generales para que usted pueda controvertir en caso de un proceso judicial es que siga las recomendaciones. A pesar de que no tenga los 10 trabajadores, es mejor que usted todos los actos sancionatorios los deje por escrito, le permita al empleado defenderse de esta manera, que todo quede escrito, que todo quede firmado. De esa manera usted va a asegurar que si se le presenta algún litigio judicial, pues usted tiene las pruebas suficientes y le ayuda a su abogado para que pueda defender los intereses económicos de su compañía. Ahora bien, tenga en cuenta que no solamente es importante contar con un reglamento interno de trabajo, sino que usted tiene que hacer esa publicación y dar a conocer a sus colaboradores ese reglamento interno de trabajo. Entonces, una vez se cumpla la obligación que establece el artículo 129 del Código Sustantivo de Trabajo, el empleador deberá publicar el reglamento interno de trabajo mediante la fijación de 2 copias de carácter legibles y 2 sitios distintos a través de un medio virtual, el cual los trabajadores puedan acceder. Si hubiere varios lugares de trabajo separados, la fijación de este debe de hacerse en cada uno de ellos, salvo que exista publicación de reglamento a través del medio virtual, caso en el cual no se requerirá efectuar varias publicaciones físicas. Adicionalmente, el trabajador podrá cargar el reglamento de trabajo a su página web si cuenta con una, o enviarlo a los trabajadores por cualquier canal digital de propiedad, como el correo electrónico, dejando constancia de ello. Es importante tener en cuenta que ustedes deben de hacer estos medios, eso se llama el principio de publicidad, que el trabajador conozca claramente que a través de los diferentes medios, la página web, un correo electrónico, una socialización de estos reglamentos internos de trabajo, una publicación de ese reglamento interno de trabajo en sus instalaciones, cuestión de que el trabajador no tenga un método de determinar y decir yo no conocía el reglamento, no sabía cuáles eran las reglas que tenía la empresa, no sabía de qué manera me podían afectar a mí dentro de las fallas que haya podido cometer. Entonces, usted como empresario deberá velar de que se haga esta plena publicación de lo que corresponde al reglamento interno de trabajo. Ahora, hay que tener en cuenta los factores de evaluación objetiva del trabajo. En este caso, los empleadores pueden tener en cuenta, entre otros factores, la evaluación de cada empleado, los cuales deberán estar directamente relacionados con las funciones de cargo. Si usted no tiene creadas las funciones de cada cargo como tal, le recomiendo créese una plantilla del manual de funciones de cada uno de esos trabajadores y las funciones que ellos deben cumplir en base a ese encargo como tal, que permitan establecer de manera objetiva el salario y demás beneficios, así como la naturaleza y nivel de riesgo de la labor de la actividad que el trabajador va a desarrollar, las capacidades y cualificaciones requeridas para el ejercicio del cargo y que puedan soportarse en la educación informal o experiencia, el esfuerzo físico, mental, psicológico o grados de pericia y de hábito, las responsabilidades laborales y las condiciones del trabajo colectivo para el cargo el cual usted tiene su trabajador. Tenga en cuenta que esto le permitirá que en caso de accidentes de trabajo, que en caso de problemas de litigio, nuevamente, usted tenga la manera de cómo determinar las funciones que debía cumplir el colaborador como tal. Ahora bien, otro de los cambios importantes que trae esta ley o esta reforma al Código Sustantivo del Trabajo es el tema de los tiempos, el trabajo diurno y el trabajo nocturno. Tengamos en cuenta que el trabajo diurno será el que se realice entre las 6 de la mañana y las 7 de la noche. Y el trabajo nocturno será el que se desglose entre las 7 de la noche y 6 de la mañana. Previstos que fue aprobado y que entró en vigencia
por 6 meses después de que sea sancionada esta ley. Es decir, usted deberá tener en cuenta estos horarios para poder hacer la liquidación correcta de las horas extras de sus trabajadores. Mire los horarios en los que ustedes tienen establecidos la parte contractual con ellos y determine a través de estos horarios en qué momento debes de cancelar ese recargo de hora extra nocturna para los trabajadores que estén después de este horario como tal. Ahora bien, la jornada ordinaria no podrá exceder las 8 horas diarias ni las 42 horas semanales en la línea de implementación gradual establecida por la Ley 2101 del 2021. Recordemos que esta ley lo que hizo fue modificar la jornada laboral de los colaboradores haciendo una disminución gradual en cada uno de los diferentes años para poder disminuir claramente estas jornadas como tal. Entonces la jornada máxima semanal podrá ser distribuida de acuerdo de 5 a 6 días como se establecen las siguientes excepciones. El empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de 42 horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuida en máximo 6 días a la semana con un día de descanso que podrá coincidir con el domingo. El número de horas podrá distribuirse de manera variable durante la respectiva semana, teniendo en cuenta como máximo 4 horas continuas, como mínimo 4 horas continuas y máximo 9 horas diarias, sin lugar a recargo por trabajo suplementario cuando el número de trabajos no exceda el promedio de las 42 horas semanales dentro de la jornada ordinaria. En las labores que especialmente sean insalubres o peligrosas, el gobierno puede ordenar la reducción de jornada de trabajo. Y la duración máxima de las jornadas de los menores de edad autorizados para trabajar entre la edad de 15 a los 17 años, una jornada diurna es de máximo 6 horas diarias y 30 horas a la semana. Los mayores de 17 y menores de 18 pueden trabajar la jornada de máxima de 8 horas diarias y una jornada de 40 horas a la semana. Las partes pueden acordar la organización de turnos sucesivos de trabajo que permitan operar a la empresa sin solución de continuidad durante todos los días de la semana, siempre y cuando el respectivo turno no exceda las 36 horas extras a la semana. Entonces tenga en cuenta todo esto que tiene que ver y que entra en vigencia con el cambio de la ley a la reforma al Código Sustantivo de Trabajo. Ahora bien, se preguntará qué pasará con el Día de la Familia. Entonces, los empleados y las cajas de compensación podrán facilitar y promover y gestionar una jornada semestral en la que sus empleados puedan compartir con las familias en aquellos espacios suministrados para hacer este tipo de actos. Entonces, hasta que recordemos que con la Ley 2101 del 2021 se establece que el Día de la Familia saldrá o perderá su vigencia una vez se complete la reducción total de las jornadas laborales y que lleguemos hasta las 42 horas como tal de trabajo por ahora. Ahora bien, el trabajo suplementario. En este caso, el empleador debe llevar un registro del trabajo suplementario de cada trabajador que se especifique el nombre, la actividad que desarrolla y el número de horas laboradas. En este caso, el empleador está obligado a entregar al trabajador lo que él solicite en una relación de horas extras laboradas y que de igual modo pueda ser requerido. Estarán obligados a aportar ante las autoridades judiciales y administrativas el registro de horas extras que so pena de las sanciones a las que haya lugar. Lleve un control de las horas extras en las que su trabajador está vinculado y haciendo trabajos suplementarios con usted. Tenga en cuenta que el método del WhatsApp es un método de prueba también eficiente en donde el trabajador puede decir: a mí me dieron indicaciones después de mi jornada de trabajo, me dijeron que tenía que quedarme a hacer X labor y recibí las órdenes por WhatsApp. Eso es un método de prueba importante para tener en cuenta a fin de demostrar de que la persona tenía horas extras generadas en la compañía y que no le fueron reconocidas ni canceladas por su empleador. Ahora bien, la autorización de horas extras. Anteriormente requeríamos un permiso por parte del Ministerio de Trabajo para poder hacer horas extras dentro de las compañías. Esta ley modifica y determina que ya no se requiere el permiso por el Ministerio de Trabajo para las horas extras. Sin embargo, si se demuestra que el empleador no remunera el recargo de horas extras a los trabajadores, el ministerio podrá imponer una sanción que a dicho empleador se le suspenda la facultad para trabajar horas extras por un periodo de 6 meses. Entonces tenga en cuenta que si usted no paga, el ministerio puede sancionarlo y usted no podrá tener empleados trabajando en su compañía que cumplan horas extras por un término de 6 meses. En ningún caso las horas extras podrán exceder las 2 horas diarias y las 12 semanales con
excepción del sector de seguridad y salud. Entonces, si usted va a contratar a sus empleados, mire muy bien que las horas extras que hagan ellos adicional no supere las 2 horas diarias o las 12 horas a la semana. Esto podría meterlo en serios problemas si ustedes no tienen en cuenta estos cambios. Ahora bien, la remuneración en días de descanso obligatorio. El trabajador en día de descanso obligatorio o en días de fiesta se remunera con un recargo del 100% sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas, sin perjuicio del salario ordinario a que tenga derecho el trabajador por laborar entre la semana completa. Para todos los efectos, el término dominical se entiende que se trata en el día de descanso obligatorio. Las partes podrán convenir por escrito el día de descanso que sea distinto al domingo, en caso contrario se presumirá el domingo. Se entiende que el trabajo en día de descanso obligatorio es ocasional cuando el trabajador labora hasta 2 días de descanso obligatorio durante el mes calendario y habitual cuando el trabajador labore 3 o más durante el mes. Esta implementación debe ser gradual y tenga en cuenta que el recargo podrá ser implementado de la siguiente manera. A partir del 1 de julio del 2025 y hasta el 30 de junio del 2026, el recargo será del 80% adicional. Desde el 1 de julio del 2026 y hasta el 30 de junio del 2027, el recargo será del 90%. Y por último, desde el 1 de julio del 2027 hasta en adelante, el recargo será por el 100% del valor de la hora como tal. Ahora bien, tenga en cuenta el manejo de las licencias remuneradas. En este caso, el empleador, y esto es un tema que se ha vuelto muy controvertido hoy en día, porque si bien sabemos anteriormente cuando el empleado solicitaba una licencia remunerada o tenía un permiso o necesitaba ir al colegio, pues necesitaba que nos aportara evidencia para poder determinar de que iba a hacer estas diligencias como tal. Aquí que habla o que nos introduce la ley. El empleador deberá conceder al trabajador las licencias remuneradas necesarias para los siguientes casos. Ojo a esto. Para que puedan asistir a las citas médicas de urgencia o citas médicas programadas con especialista cuando se informe al empleador junto con el certificado previo. Entonces, doctor, ¿será que yo puedo pedirle a mi empleado que me dé evidencia de que tiene una cita médica? Sí, siempre y cuando eso no transgreda que usted le pida historia clínica o conocer información que se considera confidencial del trabajador. Puede conocer para cuándo tiene una cita programada y otorgarle el permiso que el empleado necesite en este momento para poder asistir a ello. Ahora, cuando el empleado tiene hijos y necesite asistir a actividades escolares como acudiente, lo que resulta obligatorio a la asistencia por requerimiento del centro educativo. Tengan en cuenta que aquí no aplica solamente cuando la persona tiene hijos, ¿no? Hago esa aclaración. Si la persona tiene la custodia de su sobrino, de un menor, tiene la custodia de un menor de edad, sí. En este caso usted deberá otorgar estos permisos porque esta persona es la que representa a ese menor frente a todos sus posibles derechos que tenga como tal. Ahora bien, para que esta persona, para otro permiso más que usted debe otorgar en caso de que suceda es cuando esta persona tiene que atender citaciones judiciales, administrativas y legales. En este caso, ustedes deben de tener en cuenta que estos permisos deben de ser remunerados. Ojo bien a esa palabra. No pueden descontarlo o suplirlo en el transcurso de la semana para que reponga el tiempo, no. Estos permisos son remunerados porque están descritos en la norma como esas exenciones en las que aplica para que el trabajador reciba su salario o su remuneración completa como tal. Ahora bien, también las partes pueden acordar un día de descanso remunerado cada 6 meses de trabajo cuando se certifique que ese trabajador, su medio de transporte es una bicicleta. Si todos los días su empleado llega a la compañía en bicicleta y este es su método de transporte, la ley prevé que ustedes deben darle un día de descanso por cada semestre. Entonces eso es en común acuerdo, no es un tema impositivo, deben de hacerlo. Lo que sí deben de tener en cuenta es que a pesar de que no es impositivo qué día lo pueden hacer, lo deben hacer mínimo una vez por semestre para evitarse dolores de cabeza. Otra parte que habla este tema es la contratación de trabajadores con discapacidad, y esto lo establece muy bien la norma en las siguientes medidas. Las empresas que cuenten con hasta 500 trabajadores deberán contratar o mantener contratados al menos 2 trabajadores con discapacidad por cada 100 trabajadores. A partir de 501 trabajadores en adelante deberán contratar o mantener contratados al menos un trabajador adicional con discapacidad por cada 100 trabajadores.
Las personas con discapacidad deben contar con la certificación expedida conforme a las disposiciones del Ministerio de Salud y Protección Social. El empleador deberá reportar los contratos celebrados dentro de los 15 días siguientes a su celebración a través del sitio electrónico del Ministerio de Trabajo. No basta solamente con que ustedes los contraten, deben de reportar y tener el certificado de discapacidad de estas personas y reportarlo al Ministerio de Trabajo. En aquellos cargos y sectores donde de la economía donde no sea posible contratar a personas en estado de discapacidad, deberá informarse dicha situación al Ministerio de Trabajo. La aplicación de esta obligación será optativa en el primer año de entrada en vigencia de la ley y será de obligatorio cumplimiento a partir del segundo año. Entonces, a partir del segundo semestre del 2026, esto es un tema que se vuelve obligatorio para las compañías que, recordemos, tengan hasta 500 trabajadores o desde 501 en adelante empiecen a hacer por cada 100 trabajadores la contratación de una persona en condición de discapacidad. Otra de las obligaciones que tienen los empleadores es implementar ajustes razonables para garantizar el goce y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad para la remoción de barreras actitudinales, físicas y comunicativas. Implementar acciones guiadas por la Unidad de Servicio Público de Empleo en un término de 12 meses para eliminar cualquier tipo de barrera al acceso o permanencia y propiciar la colocación sin ningún tipo de discriminación, especialmente para mujeres, jóvenes, migrantes, víctimas de conflicto y procedentes de municipios con programas de desarrollo de enfoque territorial y zonas más afectadas del conflicto armado. Entonces, tenga en cuenta que con estos tipos de manejos que usted va a tener, tiene que tener en cuenta las obligaciones contractuales contra sus empleados. Ahora, ahí es importante tener en cuenta que una de las cosas que prevé este marco normativo es proteger a los trabajadores contra los actos de discriminación. Entonces, tenga en cuenta que se encuentra prohibido por parte del empleador, discriminar a las mujeres y las personas con identidades de géneros diversas, con acciones directas u omisiones que impidan la garantía de sus derechos en los ambientes laborales. Exigir a la persona en estado de embarazo ejecutar tareas que requieran esfuerzos físicos que puedan producir el aborto o impedir el desarrollo normal del feto. No obstante, la realización de estas tareas no puede ser razón para disminuir el salario o desmejorar las condiciones de trabajo. Discriminar a los trabajadores víctimas de violencia de género, despedir o presionar la renuncia de trabajadores por razones de carácter religioso, político, racial o étnico. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores para dejar el ejercicio de su libertad religiosa o política cuando ésta no interfiera con las actividades de su cargo. Y despedir o presionar la renuncia por razones de enfermedad o afectaciones de la salud mental. Esto puede ser considerado como un acto de discriminación y usted podría ser seriamente sancionado si se logra demostrar de que un trabajador renunció o salió del trabajo con usted por alguna de estas causales que puedan ser claramente demostrables. Ahora bien, tengamos en cuenta el contrato de aprendizaje, que era algo que estaba como con ciertas que no tenía beneficios para las personas en este tipo de contratos. Entonces, el contrato laboral especial a término fijo, regido por el Código Sustantivo del Trabajo, mediante el cual una persona desarrolla una formación teórica práctica en una entidad autorizada a cambio de que la empresa patrocinadora proporcione los medios para adquirir formación profesional. El término no puede ser superior a 3 años. Esta persona recibirá como contraprestación un apoyo de sostenimiento mensual así. Formación dual, durante el primer año equivalente al 75% de un salario mínimo legal vigente y durante el segundo año el 100% del salario mínimo legal vigente. Formación tradicional es durante la fase electiva el 75% de un salario mínimo y durante la fase práctica el 100% de un salario mínimo legal vigente. Si el aprendiz es estudiante universitario, el apoyo de sostenimiento no podrá ser inferior a un salario mínimo legal vigente. En ningún caso el apoyo de sostenimiento podrá ser regulado a través de convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales. El aporte para el tema de seguridad social. Durante la fase electiva de aprendizaje estará cubierto por los subsistemas de salud y riesgos laborales pagados plenamente por la empresa como dependientes y durante la fase práctica o durante toda la formación dual del aprendizaje estará afiliado a los subsistemas de salud, pensión y riesgos laborales conforme al régimen de trabajadores dependientes.
Las empresas obligadas a cumplir con la cuota de aprendizaje tendrán que cancelar al SENA un valor de correspondiente a 1.5 salarios mínimos legal vigente por cada aprendiz que no contraten. En caso de monetización parcial, esta será proporcional al número de aprendices que dejen de hacer la práctica para cumplir la cuota mínima que le obliga el Ministerio de Trabajo y el Código Sustantivo de Trabajo para su compañía. Otro de los cambios más importantes que trae esta norma es el trabajo para las personas que trabajan con plataformas digitales de reparto. En este caso, los trabajadores que presten sus servicios mediante el uso de plataformas digitales de reparto podrán tener la calidad de dependientes o de independientes y autónomos, lo anterior sin perjuicio respecto al principio de primacía de la realidad sobre las formas, es decir, deben ser vinculados por contrato laboral y tener las garantías que ofrece el tema de una estabilidad laboral como tal. Las medidas de formación y aportes de seguridad social de las microempresas y hogares. Las microempresas y hogares podrán realizar el pago a la seguridad social a tiempo parcial, que en todo caso deban computarse en semanas finalizando cada mes. Es decir, cuando usted presta trabajos de maneras parciales, usted puede hacer aportes al sistema de seguridad social proporcional a esos tiempos con los que usted trabajó. Recordemos que hace poco salió un decreto en donde establece la modificación para el pago a la seguridad social proporcional a tiempos de trabajo. Entonces esto ya está implementándose, ya está en vigencia y es importante que usted lo tenga en cuenta en la celebración de los diferentes contratos. Beneficios para la creación de nuevos empleos. Crea empleo. Se crea el beneficio Crea Empleo para los emprendedores que contraten nuevos puestos de trabajo. Este beneficio, financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación asignados por el Ministerio de Trabajo, se otorgará por un máximo de 6 meses por cada nuevo empleado a mujeres, jóvenes, personas mayores de 50 años, con un pago mensual, mientras la tasa de desempleo calificada por el DANE sea superior al promedio de la tasa de desempleo de los países de la OCDE. Podrán ser beneficiarias aquellas empresas que hasta con 50 empleados al momento de la postulación o con más empleados cuyo crecimiento de ventas comparados los 2 últimos años sean inferiores o igual al IPC. En este caso, debemos de tener en cuenta que para aplicar a estos beneficios deben de cumplir estos requisitos, porque recordemos que hablamos de recursos públicos y si ustedes hacen estos ámbitos de aplicación y no cumplen con estos requisitos, es posible que la UGPP lo requiera y determine una manera de inspección sancionatoria con intereses que son altísimos y le hagan devolver estos recursos del Estado como tal. Ahora bien, el trabajo para migrantes. El estatus migratorio no será un impedimento para la exigencia de las garantías laborales y de seguridad social. Las personas trabajadoras extranjeras, sin consideración de su situación migratoria en el país, gozarán de las mismas garantías laborales concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones que establezcan la Constitución o la ley. Tengan en cuenta que había una práctica de contratar personas migrantes de manera irregular y sin pagarle todos los que corresponde a su seguridad social y prestaciones sociales, y estaban viéndose inmersas en una explotación laboral. Si usted hace este tipo de contrataciones, tenga en cuenta que debe afiliar a esa persona al sistema de seguridad social y cancelarle todas las prestaciones sociales tal cual como si fuera una persona nacional colombiana. Ahora, para el programa del primer empleo y programa del último empleo, el Ministerio de Trabajo, en combinación con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, crean e implementan un programa de acceso y permanencia para que los jóvenes recién graduados de instituciones de educación media superior, mediante generación de incentivos a las empresas en correspondencia con el Presupuesto General de la Nación, dentro de los 6 meses posteriores a la entrada de vigencia de la ley. Es decir, beneficios para las empresas que contraten personas que tengan su primer empleo y que hayan salido de la educación superior como tal. Contratistas y subcontratistas. Son contratistas y subcontratistas las personas naturales o jurídicas quienes contraten en beneficio de terceros cualquiera que sea el acto que le dé origen a la ejecución de obras, trabajos o la prestación de servicios por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Las personas naturales o jurídicas que contraten o subcontraten la realización de obras o servicios serán solidariamente responsables con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derechos los trabajadores, a menos que se traten de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio,
solidario que no ostenta para que sea beneficiario como tal y que se estipule con el contratista las garantías del caso o para que repita contra el pago a estos tipos de trabajadores. Por último, tengamos en cuenta que las empresas de servicios temporales que se adicionan en 4 parágrafos del artículo 77 de la ley 50, en este caso las empresas usuarias no podrán celebrar contratos comerciales con las entidades para desarrollar situaciones diferentes a las establecidas por las normas si establecido el plazo o cumplido la condición estipula en los numerales 1, 2 y 3 la causa específica que dio origen a alguno de los servicios requeridos en desarrollo de ese contrato y subsiste en la empresa usuaria, esta no podrá prorrogar dicho servicio específico como tal y con la misma entidad o contratarlo con una entidad diferente. Si se transgrede los límites establecidos, se tendrá a la empresa usuaria como vendedora empleadora de los trabajadores en misión y a la empresa de servicios temporales como simple intermediaria previa declaración de la autoridad judicial. Si la empresa de servicios temporales transgrede la norma afectando de manera grave los derechos de los trabajadores, podrá ser sancionada con la revocatoria de la licencia de funcionamiento. En el contrato con el trabajador de misión se debe especificar la causa que dio lugar a la vinculación en el desarrollo de la relación comercial entre la empresa usuaria y la empresa de servicios temporales. Asimismo, debemos tener en cuenta que las jornadas flexibles para los trabajadores con responsabilidades familiares de cuidado, en este caso, las partes pueden acordar jornadas flexibles de trabajo o modalidades de trabajo apoyadas por la tecnología para armonizar la vida familiar del trabajador y que tenga responsabilidades de cuidado sobre personas mayores o hijos menores o personas con discapacidad, enfermedades catastróficas, crónicas, graves o terminales, dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y segundo grado de civil, o que la persona dependa exclusivamente del cuidador por no tener más familiares previa certificación de su calidad de cuidador. En este caso, el trabajador podrá solicitar y proponer el acuerdo para la distribución de una jornada flexible o la modalidad a desarrollar y deberá acreditar la responsabilidad de cuidado a su cargo. En este caso, el empleador deberá evaluar la solicitud y dar una respuesta fundamentada en un término no mayor a 15 días. Entonces, tengamos en cuenta que esto modifica un poco el ámbito de aplicación para las jornadas de trabajo con personas que tienen a su cuidado a menores o mayores y que tengan grados de afinidad o que demuestre que realmente, a pesar de que no exista ese grado de consanguinidad, es la persona cuidadora del menor o del adulto mayor. Flexibilidad en el horario laboral para cuidadores de personas con discapacidad. Cuando el cuidador de un familiar dentro del primer o segundo grado de consanguinidad y civil o primero de afinidad también sea trabajador y deba cumplir con un horario laboral, tendrá derecho previo a un acuerdo con el empleador y certificación de su condición a acceder a la flexibilidad horaria. De acuerdo a esto se podrá realizar siempre y cuando la actividad a desarrollar permita que eso se pueda llegar a hacer. En este caso hablamos también de temas de teletrabajo. Según las reglas del teletrabajo se adicionan nuevas formas a saber para este tipo de cosas como tal. El teletrabajo autónomo, el teletrabajo móvil, el teletrabajo híbrido, que tengamos en cuenta que se elabora mínimo 2 o 3 veces a la semana en su casa y el resto del tiempo en las instalaciones del empleador. El teletrabajo transnacional, los trabajadores que laboran dentro de este país siendo responsabilidad de aquellos de tener una situación migratoria regular cuando aplique y la responsabilidad del empleador de contar con un seguro que cubra al menos las prestaciones accidentales en la salud en caso de un accidente o enfermedad del empleador estarán a cargo de las prestaciones económicas, las cuales se harán a través del Sistema de Seguridad Social colombiano, las ARLs. Deberán revisar estas coberturas y garantizar que en caso de un accidente de trabajo por el trabajador se encuentre prestando este servicio. En este caso podrán contratar seguros adicionales en el extranjero que corran por cuenta del empleador. Y el teletrabajo temporal o emergente se refiere a modalidades o situaciones concretas como emergencias sanitarias o desastres naturales, lo anterior sin perjuicio de las normas legales establecidas sobre el teletrabajo o trabajo en casa.
En este caso recuerden que deben de suministrarle a los trabajadores el auxilio de conectividad, que en este caso deberá dar un reconocimiento económico a las personas para teletrabajadores que ganen menos de 2 salarios mínimos, que será el reemplazo del auxilio de transporte. Los trabajadores solo tendrán derecho a uno de los dos auxilios. Si la persona se presenta en la oficina es un auxilio de transporte, pero si la persona teletrabaja desde su casa se considerará un auxilio de conectividad. Y ya como última parte con respecto al tema de lo que permite esta modificación de esta reforma laboral, es que los empleadores permitan a los empleados ingresar a sus sitios de trabajo con animales de apoyo emocional, gatos o perros. En este caso, para poder aprobar este tipo de actuaciones, es importante que el empleado demuestre a través de una certificación por su psicólogo o por un psiquiatra de que necesita estos animales como animales de apoyo emocional. Esto va a permitir de que el trabajador pueda ejercer sus funciones y que pueda estar seguro por la parte de su salud mental y psicológica. Si usted como empleador se lo prohíbe y no permite el acceso a estos animales o no acondiciona los espacios para este tipo de situaciones, podría verse inmerso en actos sancionatorios. Es por ello que te invito a que si, dada esta conversación tan larga que se dio con respecto al tema de la reforma laboral y los cambios más importantes, si requieres algún tipo de asesoría me puedes contactar, estoy muy atento para lo que puedas llegar a necesitar. No olvides revisar los contratos de tus trabajadores, a capacitar a las personas para las nuevas contrataciones y poder evaluar la forma en cómo van a llevar a la adecuación de las modificaciones del reglamento interno de trabajo en base a estas nuevas modificaciones normativas que existen en este momento. Te agradezco muchísimo, gracias por suscribirte a nuestro canal. Estamos recién iniciando este proceso del canal de YouTube para poder empezar a hacer este tipo de charlas. Entonces, si te suscribes y nos apoyas con esta suscripción, podemos seguir subiendo más material que pueda llegar a ser muy importante en todos los cambios de materia laboral, fiscal, tributaria, penal, de familia. Todos los tipos de procesos que puedan llegar a necesitar, estaremos aquí al pendiente. Muchas gracias y tengan un muy buen día.